Bueno, buenas tardes para todas, para todos. Voy a ser yo realmente muy breve porque en realidad vinimos a escuchar la norma y a Ginés. El agradecimiento a todas y todos ustedes por renovar la confianza, por permitirnos organizar este tipo de eventos. El agradecimiento tanto a los compañeros de FESTRAN como a otras organizaciones sindicales que nos apoyan, SADOP, ANSAFE, FESTRAN, ATE, la Cámara Argentina de Mutuales, FEDESAM, me voy a empezar a olvidar algunos anónimos que están acá entre nosotros y que realmente nos apoyan y nos dan una mano enorme, y a ustedes, que de alguna u otra manera son los que renuevan la expectativa de tratar de seguir construyendo de alguna u otra manera una alternativa que tiene que ver no solamente con implementar un programa económico y político distinto, sino también con dar un debate que en la Argentina subyace. El debate que subyace en la Argentina de hoy no solamente tiene ribetes económicos y políticos, el debate que subyace en la Argentina de hoy tiene en la cultura un modelo de sociedad que es en el que nosotros queremos de alguna u otra manera vivir. Ante cada medida que el gobierno neoliberal de Macri antepone en términos económicos o políticos, hay detrás una explicación o un bagaje cultural. Intentan destruir lo público, haciendo entender que lo privado es lo que vale. Tratan de explicarnos que la sociedad se basa en la meritocracia, tratando de entender que el esfuerzo colectivo o la idea de lo colectivo está perimida. Hablaron en algún momento, hablaron del fin de las ideologías, hoy hablan de alguna u otra manera de que la política es una herramienta que no sirve para nada, y así sucesivamente. Y me parece, compañeras y compañeros, y con esto quiero cerrar para dejar la norma y a Ginés, que nuestra única expectativa es organizar la esperanza sobre la base de entender que somos parte de una historia muy rica, que en todo momento ha dado la discusión en la Argentina y que en todo momento intenta volver a tomar las riendas de un proyecto nacional, popular, democrático, hoy feminista, que está subyacente en la cultura del pueblo argentino y que necesita ni más ni menos que ser visibilizado, que ser discutido, que ser profundizado y puntualmente que hacer protagonista a un gran sector de la población argentina que hoy no tiene ni voz ni voto. Para eso organizamos esta feria, para eso la renovamos, para que ustedes sean los protagonistas, para que los compañeros como Ginés nos vengan a dar su testimonio y para que de alguna u otra manera podamos a partir del año que viene cambiar al gobierno. La política de este gobierno no va a cambiar, lo único que nos queda es cambiar al gobierno. Para eso hay que militar, nutrirse de herramientas, tener coraje y saber que el año que viene la hora de la Argentina y la hora de América Latina está de vuelta en nuestras manos. Muchísimas gracias, Ginés, muchísimas gracias. Es un gran amigo que vino hoy de Buenos Aires a acompañarnos. Muchísimas gracias, Norma. Los dejo con ellos que son los protagonistas. Gracias. Bueno, ¿y qué nos queda preguntarle? La tenemos acá a Norma López, y lo que le preguntamos es si en Rosario tienen una feria similar, una feria nacional y popular como acá. Así empezamos a terminar con algunos mitos. Bueno, la envidia al menos no nos pinta de amarillo, así que eso es un buen punto para salir y que sepamos que la próxima tenemos que construir una situación así similar en Rosario. O sea, pero bueno, eso calculo que cuando Kiko sea gobernador vamos a poder replicar, digamos, en alguna instancia lo que significa esta feria nacional y popular. Un espacio único, la verdad que hablábamos con Kiko hace un rato que esta es creo que de las tres ferias es la feria más poderosa, seguramente porque ya tenemos la experiencia de las otras dos y podemos entre todos ir construyendo también un camino en lo que significa la batalla cultural. Si esta feria justamente nos tienen que dar todas las herramientas necesarias para analizar, reflexionar, escuchar, disfrutar, pero además de saber que en estas instancias de reflexión y debate ideológico y de propuesta cultural, también estamos haciendo un camino de soberanía. La soberanía en lo que significa el poder de decisión y la decisión de construir una instancia política camino a retomar un gobierno nacional y popular. Y que Ginés esté aquí de la mano de Leandro, en la cual estoy además agradecida en lo que significa este espacio de debate, significa también lo que ha constituido
no una política de salud, porque Ginés, además de haber sido el primer ministro, el ministro en el único, digamos, durante Néstor fuiste el único ministro de Salud, haber generado tantas acciones, tantas políticas que tienen que ver con el concepto de territorios saludables. No, ni que hablar de lo que ha significado Ginés en la acción política de un gobierno nacional como aliado de este colectivo que formamos parte de las mujeres, que forma parte del feminismo, como un espacio político que increpa y que ha venido no para garantizar el status quo de ningún sector, sino justamente para proponer políticas libertarias y políticas que construyen en conjunto varones y mujeres y con todos los sectores. Y quiero rescatar esto de lo que significa la salud en un ámbito de proyección, en un ámbito de gobierno. Nosotros estamos con un gobierno provincial, el cual hace muchos años que además gobierna mi ciudad, yo vengo de la ciudad de Rosario, donde la gestión del socialismo ha hecho mucho avance y prácticamente ha basado su gestión de gobierno en la gestión de salud. Una gestión que la ha tomado como derecho, pero nosotros necesitamos que una gestión de salud no sea la única. Digo, ¿cuál es la importancia de un gobierno popular y nacional con una gestión de salud que acompañe a los ciudadanos y que determine el rol del Estado? Es el concierto de políticas, es la decisión política de lo que significa justamente el gobierno que tiene que estar a la par de la construcción con trabajadores. Entonces, terminamos siendo críticos de las gestiones que llevan adelante cuando la única política de inserción es la de salud, porque no alcanza, porque después esas políticas terminan vacías cuando dependen de algunas definiciones económicas, por ejemplo, aliadas al gobierno nacional. Mucho daño causa cuando no se toman acciones que tienen que ver en el cuestionamiento y se terminan siendo funcionales a un gobierno nacional como es el de Mauricio Macri, que recorta día a día los derechos y que con el ajuste que tiene claramente, digamos, la salud empieza a ser uno de los que más sufren el sostenimiento de todo el territorio santafesino. Y cuando hablo del concepto de territorio saludable, es porque las ciudades tienen que tener todos los derechos incluidos. Y ni siquiera es el mismo concepto del urbanismo, del acceso a la ciudad, el derecho a la ciudad. Cuando nosotros hablamos de derecho a la ciudad tenemos que pensar en territorios saludables, en territorios que no tienen que tener violencias, en territorios que no tienen que estar disputados por los narcos, en territorios cuyas políticas de salud tienen que ser para la integración y para el acceso a la posibilidad de una salud digna. Digo, el gobierno nacional hoy obliga con todos los recortes, esto de que las familias dependan, ¿qué es lo que hacen para sostenerse diariamente? Empujarnos a también una peor calidad de vida. Esa peor calidad de vida que se dirime entre comemos, hacemos algo cultural, dejamos de pagar la prepaga, volvemos al Estado en cuanto a lo que significa la cobertura de salud y por lo tanto los estados más pequeños tienen que hacer un esfuerzo increíble, pero antes el gobierno provincial había avanzado también en la firma de los pactos fiscales. Por lo tanto, ya tenemos garantizado un recorte de base consolidado, consensuado con el gobierno nacional. Entonces, todas estas acciones, hasta que no tengamos un territorio donde cada uno de nosotros podamos definir políticamente el lugar donde querramos estar parados, no vamos a tener salud que nos cobije, no vamos a tener ningún territorio saludable y sobre todo vamos a quedar expensas de las decisiones de un gobierno que solamente ajusta y va por un lado que es, ya no sé en qué etapa del capitalismo estamos. Ya no sé si es la cuarta etapa que atravesamos, que ya me parece que está viejísima en el análisis intelectual de lo que es el capitalismo. Lo que sí es claro que estos espacios, y con Ginés y con cada uno de ustedes, son los debates necesarios que tenemos que dar sobre cómo queremos retomar un gobierno nacional y popular, cómo tenemos que volver con la claridad suficiente de una unidad. Y lo decimos hoy además, porque Ginés viene de estar participando de un encuentro en el PJ, que ha avanzado y ha definido
también trabajar por la unidad. Y que sabemos que no alcanza nada más que con el partido político justicialista, sino que tiene que generar un espacio necesario donde todos los sectores sociales y partidarios puedan sentirse cobijados para poder apuntalar las políticas públicas que necesitamos para ser libres de pensamiento y de decisiones propias. Las mujeres sabemos mucho cuando hablamos de decisiones propias a qué nos referimos en la disputa en la disputa de políticas públicas y en la disputa de lo territorial y también de los conceptos políticos al hablar de los territorios. Así que para mí el mayor de los agradecimientos tengo para con cada uno de ustedes, para Kiko, y acompañarnos en este debate que tanto necesitamos. Estamos todos prestos y todos en esta construcción militante que son cada uno de los engranajes que se mueven para poder en forma comunitaria desplazar a los gobiernos que vienen y llegan por el voto popular, pero que enseguida le dan la espalda. Eso es una gran traición al pueblo argentino, al pueblo santafesino, y nosotros no vamos a respaldar ninguna de esas acciones. Así que muchas gracias y el placer de escuchar a Ginés. Mamita, qué discurso, ¿no? Bueno, primero que nada, encantado de estar acá. Ustedes saben que tengo una relación afectuosa que construí desde chico, pero que en el 2003, cuando pasamos juntos un tiempo largo y duro, se hizo intensa la relación. Yo estaba, como dice ella, lo más tranquilo hoy, trabajando ahí en el Consejo del Partido, la Comisión de Acción Política. Estamos pensando en cómo hacer un frente, como quería Perón, un frente bien amplio, ver qué nombre le ponemos. Todavía no lo tenemos, posiblemente sea frente de, no sé qué decir, bueno, Liberación Nacional, una cosa que sea inclusiva. Estamos ahí todavía con el título. Y en eso me avisan que el avión con el cual iba a venir para acá no venía. Pero antes que me avisaran el avión que no venía, apareció el señor que tengo acá a mi izquierda. Y prácticamente me dijo que se le destruía la familia si yo no venía acá. Entonces yo me sentí, no tuve opciones, digo, no puedo romper una familia por una cosa por este tipo. Entonces, claro, me sacaron corriendo, salí corriendo del partido. No es que me falte comida, pero un poquito me gusta comer. No comí nada comí, nada. Y entonces atiné a decir agua cuando me subieron al auto. Ustedes saben que no pude tomar una gotita de agua hasta Rosario, porque estaban muy apurados, no podían parar. Entonces venía ligero el tipo porque teníamos que llegar. Y yo me dormité un poquito así, por ahí empiezo a hablar por teléfono. Venía a 140, 150 y empiezo a hablar por teléfono. Me desperté inmediatamente, imagínense. Bueno, pero llegué a Rosario y ahí la rama femenina me trajo bien, me dio agua y me trajo sin hablar por teléfono y manejando muy bien. Bueno, acá estamos, mire. A ver, la idea central es, y en esto estoy en desacuerdo, en esto y en muchas cosas más. Argentina es un país con crisis, no es que esto que nos está pasando lamentablemente no nos haya pasado antes. Lamentablemente, además, siempre nos pasa con otro gobierno y heredamos nosotros estas crisis. Yo tuve el honor de ser ministro de Cafiero en la provincia de Buenos Aires. Entonces, en la gobernación de Antonio, nos comimos la crisis de Alfonsín, que lo hizo irse antes. Hola. Y después, bueno, vino Menem y su hiperinflación, o sea, estuve sentado en la crisis y lo mismo en el 2002. Hay una anécdota que hoy me recordaba Patricia. Yo en realidad fui a decirle que no a Duhalde y estaba sentadito esperando ahí en la sala de Olivos, antes donde está el presidente, yo para hablar con él porque me había llamado, y mientras yo pensaba cómo le iba a decir que no y que esto y que el otro, sale por televisión González García, es el ministro de Salud. Entonces, accediendo a gentiles pedidos, como dicen los cantantes, ¿no? Pero también era una crisis terrible. ¿Por qué digo esto? Porque en tiempo de crisis,
la receta que hicimos nosotros fue más y mejor salud, no menos salud. Cuando uno tiene una crisis, uno de los factores central que ayuda a salir de la crisis, y no estoy refiriendo a la crisis de la perspectiva de la salud del colectiva, sino cuando uno tiene una crisis pasan muchas cosas, pero entre ellos, por ejemplo, que la gente se siente desguarnecida, que se siente abandonada. Entonces, si uno pone fuerte programa de salud, política de salud, presencia de salud, la gente que hay un territorio en donde siente una cierta igualdad, una cierta equidad, no se siente tan desamparado como se sienten las personas más vulnerables en un momento de crisis. Y la verdad que ustedes piensen, en el año 2002, ella recién relataba algunos de los programas, hicimos el Remediar, que tuvo medicamentos gratuitos a todos y que lamentablemente este gobierno lo está destruyendo. Hicimos salud reproductiva, hicimos la ley, hice la política de genérica, nos peleamos con todo el mundo, con todos los laboratorios. En realidad fue un año fuerte. Bueno, entonces le decía que, a ver, en la historia del mundo ustedes saben que la población no crecía, la población prácticamente estaba casi estable, por ahí creció un poquito y venía una epidemia de alguna enfermedad infecciosa y realmente, por ejemplo, en el siglo XVII la peste mató a 1/3 de Europa, 1/3. Pueblos enteros quedaban devastados. Es decir, y en realidad no crecía, hasta que a mediados del siglo XVIII la población empezó a crecer. Y entonces se ha estudiado bastante qué razones hubo, porque desde el punto de vista de lo que decimos los médicos, que gracias a nosotros pasa esto y la población está mejor y hacemos enormes progresos de la humanidad, se deben a los médicos y a la medicina, parecería ser que no es tanto así. O sea que lo que quiero decir es que la salud no depende tanto de los médicos. ¿Por qué? Porque estudiando qué pasó a medida del siglo XVIII, que las personas empezaron a vivir más. Por ejemplo, las mujeres tenían una altísima mortalidad. Las mujeres se morían habitualmente en el parto. Y como tenían los hijos que su ciclo reproductivo les permitía, tenían muchísimos hijos, 10, 12, 14, y habitualmente morían en algún parto. Esa es la teoría por la cual se cree, ustedes saben que en cualquier país, en cualquier lugar del mundo, las mujeres viven entre 4 y 6 años más que los varones. O sea, el sexo fuerte es de las mujeres. Y hoy esto está así en cualquier país del mundo. Y esto tiene que ver con que es una teoría, pero a mí me gusta que después de tanta vulnerabilidad con respecto al parto, se fue desarrollando una genética más fuerte, más poderosa, es decir, que tienen mejor genética las mujeres y por eso viven unos cuantos años más. ¿Cuál es el consejo? El consejo surge de ahí. Obviamente, si queremos llegar juntos a la última edad o a la tercera edad, ustedes las mujeres tienen que buscar varones 4 a 6 años menores. Y los varones tienen que buscar mujeres unos 6 años mayores, ¿no? Luego de esto, se empezó a dar que la población empezó a crecer, le decía yo. Y no empezó a crecer porque hubiera un gran invento de la medicina o para que pareciera un antibiótico o un medicamento. No había nada, no una vacuna, nada. Empezó a crecer porque se empezó a cuidar el ambiente. En vez de tirar la basura en cualquier lado, en vez de hacer que los residuos cloacales estuvieran en cualquier lado, empezó a buscarse la toma de agua de las ciudades río arriba y la toma de residuos se la ponía arriba abajo. Medidas relativamente simples, pero que lograron, cambiando las condiciones ambientales, en realidad mejorar mucho la salud. Y las enfermedades infecciosas, que dependen mucho del contexto ambiental, esta visión de territorio que decía ella, justamente empezaron a disminuir. Cuando aparecieron las vacunas, las grandes epidemias habían desaparecido. Ustedes piensen que la peste, nadie conoció de nosotros la peste. Sin embargo, la peste era tan brutal que le da nombre a cualquier epidemia. Y la peste desapareció hace 150 años. Es decir, no hubo medicina conocida, sino hubo cambios ambientales. ¿Cuáles fueron? Que en realidad la higiene hacía que los lugares que tenían disponibilidad de comida para las ratas, que eran lo que transmitían la pulga, que transmitía la peste, empezaron a disminuir. Entonces, en verdad, empezó a disminuir la cantidad de ratas y empezó a disminuir la cantidad de pulgas que eran trasladadas por las ratas.
Con esto quiero decir que los temas ambientales, cuando fue acá la inundación en el 2003, mi terror, créanme que ahora lo cuento, pero esos días tenía terror, era que hubiera una epidemia de enfermedades de transmisión hídrica, porque teníamos toda el agua contaminada y la verdad, yo le tuve mucho miedo a eso, organizamos un sistema, creo que funcionó relativamente bien y creo que moderamos mucho el impacto porque hicimos mucha prevención. Ahora, ¿cuál es uno de los problemas de la prevención? Porque todos hablamos de la prevención de acá y de allá. La prevención, todos la defendemos, pero en realidad tiene una escasa valoración política, económica. Porque nadie valora lo que no sucede. Entonces, no es que pensemos así lo que estamos en política, pero en el fondo no da dinero porque no suceden las cosas y tampoco da votos porque nadie salió a cubrir una necesidad. Es decir, ustedes piensen, nadie en una playa cuida que los chicos no se metan al agua o no se caigan al agua. Si usted cuida eso, no tiene nunca que socorrer a nadie. Ahora, si en realidad no cuida eso, tiene que salir el bañero y encontrar rápido al que se está ahogando y traerlo. Por ahí 3 o 4 se quedaron en el agua y se ahogaron. Sin embargo, el que lo trae, lo resucita, le hace la respiración, esto y el otro, tiene el aplauso de todo el mundo. Y esto es lo mismo, es decir, cuidado que tenemos que más bien cuidar que no curar. Volviendo a los temas de salud, la Argentina en realidad tuvo una salud virtualmente de beneficencia, es decir, había una salud de pobres, había una salud de ricos, y esto fue transitando lentamente hasta que llegó la revolución de Perón del 45, creo que por ustedes es conocida. Perón, como en tantos otros temas, en salud dio vuelta la historia. Y por eso la memoria de la gente está en Perón, en Carrillo, en Evita, porque los mágicos 8 años que estuvieron juntos, Carrillo y Evita, son increíbles. Ustedes piensen que todavía hoy, escuchen lo que voy a decir, hoy la mitad de las camas públicas que tiene la Argentina se hicieron con Ramón Carrillo y Eva Perón en la fundación. Y como en ese momento no había ni debía haber empresas públicas de estos contratistas de obras de los amigos, las construía el Comando de Ingenieros. ¿Y saben quién era el comandante de Ingenieros? El general Juan José Valle, otro héroe de la Argentina. Bueno, pero Perón agarró y no solo hizo hospitales, hizo escuelas de enfermería, hizo que los hospitales públicos fueran los mejores, hizo que en realidad todos quisieran ir al hospital público porque era mucho mejor que cualquier otro centro, que no había muchos por otro lado. Y ese tiempo fue el tiempo donde la dignidad de las personas se sintió mejor, la dignidad de los trabajadores, la dignidad de todo, o sea, la recuperación de la dignidad y no solo de los servicios, fue un periodo mágico que además tuvo una evolución en los indicadores extraordinaria. Después de ahí la salud ha seguido mejorando, aparecieron las obras sociales menos mal que existen, porque si no existieran, imagínense lo que sería ahora toda la cuestión sanitaria, cumplen un enorme rol y bueno, entre las obras sociales nacionales y provinciales y el PAMI tenemos prácticamente a la mitad de la población argentina cubierta. Pero claro, la otra mitad tiene que ir al sector público y el sector público ha sido golpeado, ha sido menoscabado y ha sido, como bien decía la compañera, disminuido no solo en su jerarquía, de que no es más ministerio, sino también disminuido en su presupuesto. ¿Cuál es el discurso? El discurso que se arreglan las provincias porque en la Constitución argentina dicen que las provincias son las responsables de salud. Entonces el discurso que se arreglan las provincias, entonces se retiran y no solo se degradan y se devalúan en un ministerio que creó Perón, el Ministerio de Salud se creó en el 49, y que nunca fue bajado de categoría, salvo en 2 dictaduras militares. La única vez que fue Secretaría de Estado fue con Aramburu y con Onganía. Y ahora hicieron lo mismo que hicieron las dictaduras militares, con una payasada además diciendo que era para ahorrar,
Eso ya estaba mal, porque no se debe ahorrar en salud. Se debe gastar bien en todo caso, pero nunca ahorrar. Pero ni siquiera eso es cierto, porque no ahorran nada. El ministerio sigue siendo como era antes, sigue teniendo lo mismo sueldo que tenía antes, e inclusive el cargo de ministro, como no está más, inventaron un cargo que se llama secretario de gobierno, que está por encima de los secretarios de Estado, o sea, lo mismo que antes. O sea, como tantas otras cosas de este gobierno, lamentablemente, es todo maquillaje, es todo marketing. No quiero decir maquillaje porque se me va a enojar alguna compañera, pero es todo marketing, la verdad. Nada hay. Antes de ayer, por ejemplo, hizo un gran anuncio el presidente de PAMI, que la liberación, qué sé yo, que no dependía más de los intermediarios. Créanme, a los jubilados eso no significa nada. Cualquiera que tenga un jubilado cerca, verá que no cambió nada, no significa que tenga mejor o más descuento o que gane nada. En realidad, este tipo de cosas vienen sucediendo. Ahora, bueno, ¿qué tenemos hoy en una situación? Hoy tenemos una situación de crisis. Como yo lo decía, y no va a ser fácil salir de esto. Entonces, lo primero que hay que hacer es tratar de que todo siga manteniendo sus servicios y mejorando. No es para hacer el programa de la revolución inconclusa, porque no se va a poder hacer. Pero sí hay que luchar mucho por mantener que siga funcionando todo el sistema, sigan funcionando las obras sociales, sigan funcionando el sector público y que realmente entiendan que cuando uno tiene... Para mí la Argentina tiene muchos problemas, pero quizás el más grave, el que más me duele, es el de la exclusión, ¿no? Tener los millones de pobres que tenemos. Yo soy de una generación, como algunos de los que están acá, de las mujeres no, ninguna de mi generación, pero soy de una generación que nos criamos luchando contra la explotación, que paguen bien, que no nos exploten, que el sábado tenemos que tener esto, que las vacaciones, y eso fue. Y me sorprende un enemigo mucho más terrible, que es la inclusión. Es decir, directamente no es que te exploto, te dejo afuera y te va a costar entrar. Entonces, en esta idea de que nosotros tenemos que luchar por la inclusión, obviamente la mejor manera de luchar por la inclusión que cada cual tenga trabajo. No es, obviamente, la idea de este gobierno, y de hecho tenemos más de 100.000 pérdidas de empleos industriales en el último año, imagínense. Pero, en realidad, nosotros tenemos que, obviamente, generar trabajo, y hay mucho trabajo informal, de mala calidad, pero trabajo al fin, que es el trabajo que habitualmente hacen las personas que están fuera, los excluidos, o sea, los pobres. ¿Y qué patrimonio tiene un pobre para incluirse? ¿Qué capacidad, qué activo tiene? Su salud. Si el tipo no tiene salud, no puede trabajar. Y si no puede trabajar en la changa, en lo que se le busque, directamente no puede nada. O sea que dar salud y dar una política de salud agresiva, y sobre todo con los más vulnerables, es justamente preservarle el único capital que tiene, que es la salud, y sobre todo además permitirle que con otra generación de empleo y de forma de empleo se integre en el mercado laboral. Entonces es muy clara el valor, no es el valor de un derecho humano solamente que tenemos que ser todos iguales ante la salud. Por supuesto que eso es cierto, pero también esto tiene que ser por eso parte de una política en el sentido de salir de la crisis, de salir de la emergencia, de salir de la pobreza. Porque no podemos que porque haya pobreza, los pobres tengan cuerpo de pobres. En realidad, cuando uno mercantiliza la salud y la deja un poco liberado al mercado, bueno, la cosa es que el que tiene plata y tiene un tipo de salud, y el que no tiene y tiene otro tipo de salud. Y eso no acepta la Argentina y mucho menos el peronismo. Eso no lo vamos a aceptar jamás, porque justamente si algún territorio de igualdad queremos, es el territorio de la salud. Yo creo que en esta situación que estamos, no estamos ante un gobierno débil. Yo creo que estamos ante un gobierno muy malo, con muy poca capacidad de resolver los problemas, con muy mala intención. No puede ser que el presidente y todos los ministros están toda la semana haciendo algún negocio, se descubre algo. Pero me parece que no creamos que es un gobierno débil. Este gobierno tiene apoyo externo, se vio en la mucha plata que le han dado. No se la han dado, se la han prestado, la vamos a tener que pagar nosotros.
pero le prestaron más allá de lo que significan los cánones de riesgo. Pero también tiene mucho apoyo de los grupos de poder y sobre todo tiene mucho apoyo mediático acá. Y esto le da una fortaleza que no hay que dejarla de lado ni tenerla en cuenta, porque parecería que le va tan mal que sería facilísimo ganar la próxima elección, porque ¿quién está contento con este gobierno? Son muy poquitos. Yo no creo en eso, por eso es la lucha que hacemos por la unidad, porque por eso vamos a hacer un frente donde estén todos incluidos. Cuando uno se pone en esto, me hizo mucha gracia hoy Moyano, ¿no? Pues llega Moyano, bueno, Moyano se ha peleado, renunció al Partido Justicialista, ¿se acuerdan? En el 2010, me parece. Llega Moyano, se sienta, bueno, después de que hablamos varios, habla Moyano. Y dijo una cosa que me hizo mucha gracia, porque dijo, la unidad es, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, que hay muchos que están sentados cerca mío y no quisieran estar acá. Y la verdad que estuvo bien, ¿no? Porque lo tomó en broma. No, pero fue una muy buena reunión, muy buena en el sentido que vamos a tener que superar desavenencias, tener enfrentamientos, enconos. Y en el campo popular, claramente, lo único que no puede entrar y lo único que tiene que ser nuestro enemigo, nuestro adversario, es Macri. Lo demás, tenemos que sumar y estar todos juntos porque la estrategia política de este gobierno va a ser dividirnos. De hecho, por habernos dividido, perdimos las últimas 2 elecciones. Entonces, dividido, estoy seguro, no sé, si estoy seguro, pero es probable que ellos ganen. No se olviden que, yo les decía recién a algunos de los compañeros, en primera vuelta se gana con el 40%, pero el 40% de los votos emitidos. Es decir, que puede ser el 34, el 35 en realidad de los votos. Y yo no sé si no tienen ese núcleo duro ellos. Y van a votar todos ahí. Entonces, nosotros tenemos que trabajar produciendo más y mejor salud, tenemos que hacer programas, estamos trabajando un poco en el partido en eso, o sea, empezar a fabricar futuro. ¿Qué me pasa a mí? Todos tenemos un pasado glorioso del cual estamos muy orgullosos, pero nosotros, en realidad, la discusión que tiene hoy con la Argentina es de pasado. Es si nosotros tanto, si ellos tanto, no hay discusión de futuro, a dónde queremos ir y cómo vamos a ir. Y esa discusión de futuro es la que tenemos que poner, porque así se va. La gente no quiere esperanza, no quiere a ver quién fue peor para atrás. Y la verdad que ahora está así la discusión, a ver quién es peor. A mí me parece horrible eso. Inclusive ustedes miran la televisión y permanentemente es una discusión de ese tipo. Y eso nos atonta, nos deja estúpido, como, qué sé yo, con el dólar. Todos los días el dólar, y entonces gran medida que se estabilizó el dólar. Mentira. Todos los días tenía que dar el índice de la inflación, que es el que no se estabiliza y nos está matando a todos. Pero nos divierte, nos divierten. Nos entretienen como que parece que hay estabilidad y está superada la crisis económica, cuando la inflación es galopante, lo comprueban ustedes cada día que van a cualquier lugar para comprar cualquier cosa. Entonces, este tipo de cosas me parece que tenemos que estar bien atentos. Y la salud como concepto es un hecho solidario. Cuando uno quiere resolver individualmente con un país una política de seguros privados y qué sé yo, a los países que hacen esto le va muy mal. En cambio, los países que tienen sistemas solidarios, como son las obras sociales, como es el sector público, que es para todos, en realidad funcionan mucho mejor. La salud depende no solo de los sistemas de salud. El estado de salud de una población depende de varios factores. Depende del medio ambiente, depende de otras condiciones que se llaman determinantes de la salud, depende de la genética. La genética tiene mucho que ver. Yo les aconsejaría, si quieren vivir muchos años, que elijan bien a sus padres, porque es una manera de vivir muchos años. Pero tiene mucho que ver. De todas maneras, lo que hemos logrado como especie, no es que los hombres vivan más que lo que el reloj biológico dice que vivían. Es decir, en todas las épocas ha habido personas que llegaron a los 100 años. Lo que pasa es que eran muy poquitas. Lo que hemos logrado ahora es que más personas lleguemos a la edad arriba de los 70, arriba de los 80. Entonces ahí es donde tenemos una esperanza de vida muy notable. Y ahí es donde realmente quizás lo que hemos logrado, y ahí sí le doy un poco de atributo a la medicina y a algunos medicamentos, lo que hemos logrado
es que no solo sea una cuestión de calidad, de cantidad, sino también sea de calidad. O sea, no es que se viva más gente de los mismos años, muchos años, sino son mejores años. Hoy se vive, imagínense lo que era vivir con un dolor, con una de estas molestias que hoy se resuelven bastante rápido. O sea, hoy hay mucha calidad de vida, ¿no? O sea, qué sé yo, novela de la antigüedad, por ejemplo, no me acuerdo, La anciana dama, una novela francesa. ¿Saben cuántos años era de Balzac? ¿Saben cuántos años tenía la anciana dama? 43. Imagínate que le llegás a decir anciana a una señora de 43, que además son espléndidas, divinas, te matan, te matan. Además, nadie diría que es una anciana, ¿no? Pero bueno, me parece que me estoy metiendo en un territorio que puedo no salir vivo acá, ¿no? Voy a tratar de sobrevivir, más que nada. No, entonces le decía que hoy tiene mucho que ver lo que hace uno también, ¿eh? A mí no me gusta eso que la salud se arrogue, que es el sistema, la política, los médicos. La salud es de uno. Y el primero que la cuida y la conserva es uno. Y a veces lo que pasa es que nosotros no la cuidamos como la tenemos que cuidar. Y esto se llama los estilos de vida. Pero, por ejemplo, de todo lo que yo hice, me parece que lo más importante desde el punto de vista de la salud de la población es lo que menos me dicen, que es la campaña contra el cigarrillo. Con eso, pero claro, eso es una estadística. Y una estadística nadie te valora una estadística. Pero la cantidad de muertos, como han disminuido por cuestiones del tabaco, desde que empezamos la campaña en el 2003, es notable. Y no es lo mismo fumar ahora como era en esos años. ¿Vieron? Ahora no se puede fumar al lugar cerrado, hay mucho más respeto al no fumador. Cambió la cultura. Es decir, yo creo que hay que creer en la gente y hacer ese tipo de cosas. Porque si no puede pasar una cosa que es grave, y yo de esto no debería hablar, que es, por ejemplo, lo que está pasando con el sobrepeso. Hoy hay un problema serio de sobrepeso. No se rían, bueno, nada. Por eso me trajeron sin comer hoy, justamente porque eso. El sobrepeso es un tema grave, es un tema que no se puede parar. Hay mucha presión de la industria alimentaria. Quien me diga quién se sienta enfrente de un televisor y aguanta media hora con todo lo que le dicen que tiene que comer y no se levanta y sale corriendo a la heladera a manotear algo, bueno, es así. Ustedes saben, miren, todas las generaciones viven un poquito más que la anterior. Como consecuencia del sobrepeso, y si ustedes quieren de la disponibilidad alimentaria, porque antes no había tanta, en realidad en algunos países, sobre todo en Estados Unidos, están pensando que esta generación va a vivir menos que la anterior. Justamente porque tienen problemas terribles de diabetes, problemas de enfermedades coronarias, de cardiopatía. Bueno, lo que significa tener sobrepeso. Y en Argentina tiene sobrepeso, del cual, por supuesto, yo soy testigo, pero como le dije, me trajeron con un caramelo de allá hasta acá con esta excusa, ¿no? De tal manera le decía que en este sentido uno no debe abandonar el cuidado. Eso de que se llama estilo de vida y tiene que hacerle caso. Cuidarse hoy la medicina más que curar debe cuidar, porque además, llegada a una edad, empiezan a aparecer algunas enfermedades, pero esas enfermedades necesitan una asociación absoluta del paciente y del médico. Si usted tiene diabetes, tiene que tener una asociación y un compromiso usted, o si tiene hipertensión, o tiene cualquiera de esas enfermedades, tenemos que tener un compromiso con nosotros mismos, que es el compromiso mejor de todos, ¿no es cierto? Así que me gustaría que nos quedara eso, la idea de que la salud no es la consecuencia, es también la consecuencia de algunas cosas, pero fundamentalmente es la causa, es una especie de locomotora de este tren que es la vida. También es parte de un vagón y también es, por supuesto, la consecuencia de ese tren imaginario que yo digo. Y en realidad, más allá de que tenemos compromiso solidario con el conjunto, debemos mantener los compromisos con cada uno de nosotros para actuar en función de la salud y de lo que nos rodean. Es decir, esta idea de una Argentina equitativa. Porque además cuando uno tiene pobreza, aunque tú tengas dinero, mucho no sabe cómo distribuir. ¿Saben por qué? Porque, por ejemplo, dice, me meto en educación. ¿Quién va a decir algo en contra de educación? Ahora, te metes en educación primaria, lo cual está muy bien, distribuye ahí, pero claro, para ver sus efectos demora 6, 7 años. Te metes en universitaria, peor, porque eso inclusive va a un grupo, no todos los argentinos. En cambio, cuando metes en salud, el efecto redistributivo es inmediato.
es inmediato, al otro día se ve, al otro día se nota. Al otro día la gente se siente que está más protegida, que no tiene que gastar de su bolsillo, que esto de que la enfermedad empobrece y la pobreza enferma, rompes ese círculo terrible. Por eso hay que tener una política vigorosa de salud y tenemos que ser todos partícipes, no tenemos que ser simplemente objeto, tenemos que ser sujetos como lo que es de nuestra propia vida. Y por eso, además del compromiso político que tienen ustedes están acá, los insto a que nos comprometamos un poco contra nuestra propia salud. Y si quieren algún desafío, la próxima vez que venga, nos pesamos hoy y va a ver quién pesa menos la próxima vez. Dos cosas, doctor. Yo lo veía con el saco arriba del pijama en la inundación a usted, a las 8 de la mañana. Me acuerdo perfectamente. Por una tarea que yo hago, una especie de militancia, soy payamédica, ando por los hospitales públicos y le puedo asegurar que todo lo que no hace el Estado lo sostiene el personal. El camillero, el doctor, la enfermera, la bioquímica, esta gente recién recibida, sostienen toda la incapacidad del Estado, que es mayúscula. A veces hay que poner cartón para enyesar. Y la otra cosa, yo tengo 80 años, muchas gracias por la valoración que usted le da a la gente que llega a la edad mayor. Pero la señora Christine Lagarde, Lagarto es esa, dijo que hay que ver qué se hace con los adultos mayores porque le cuestan mucha plata a los estados. Yo me imagino que usted no piensa así, porque siempre nos privilegió. Muchas gracias por haberlo escuchado y gracias a vos, Kiko, por toda esta fiesta que es la Feria del Libro. Eso. No, gringa, no entendí bien qué me dijo, porque ella, obviamente, en el 83, en el 2003 nos hicimos amigos, ¿no? Era difícil no hacerse amigo de ella porque estaba en todos lados. Pero no comparto lo que vos decís. Dos cosas. Primero, en realidad, el trabajador de la sanidad tiene un mérito terrible y creo que tiene más mérito, qué sé yo, los enfermeros, los que trabajan en esas cosas, los camilleros, qué sé yo, ¿no? Los médicos un poco también, pero realmente en el sector público todavía tiene la mística. Por eso lo que pasó de bajar el Ministerio de Salud también fue un golpe mucho a esa mística, porque decir que no nos dan bolillas y bajan de categoría al ministerio, que no le importa la salud a este gobierno. Es decir, fue una caída en este ánimo colectivo que siempre es necesario. Con respecto a la edad, la tasa de crecimiento más alta de la población argentina es la cuarta edad. Es decir, por tasa, ¿no? Pero es el grupo que más crece. Eso es un triunfo, porque que lleguen más personas de esa edad es un triunfo. Pero es también una forma de avisar que tiene que organizarse de alguna manera distinta de la que tiene ahora la sociedad. Porque hasta antes eran muchos menos y lo contenía la familia. Hoy cambió la idea de la familia y por supuesto son muchos más. Entonces este tema es un tema que tiene que estar incluido en las políticas. Yo no soy partidario de ningún tipo de internación. Yo soy partidario de hacer sistemas de apoyo que funcionen en el hogar, con apoyo obviamente de un sistema bien organizado y con los medios hoy informáticos que permiten tener una frecuencia y un control muy absoluto. Algunos países lo hacen. El País Vasco es el que más me gusta. No es que no tengamos que ir a vivir al País Vasco, pero hace muy bien eso. Ellos tienen más ancianos que nosotros proporcionalmente y lo han resuelto muy bien sin internación. A mí no me gusta la internación como recurso. Usted dijo que había algo en pijama, yo entendí mal. ¿Pero quién estaba en pijama, yo o usted? No, voy a aclarar una cosa. El chico no es mío, ¿eh? Yo no me gusta hacer dramatismo, pero ustedes saben que yo estaba parado
en el Iturraspe, en el último escalón, y el agua subía. Si llegaba hasta el último escalón, ordenaba la evacuación total. Y había pedido todas las ambulancias, no solo de acá, sino de Entre Ríos. Y estaban todas listas, porque era la evacuación completa del Iturraspe. Estábamos ahí, se paró, y nos quedamos un rato y empezó a estabilizarse, y por eso no lo hicimos. Pero hubo muchos momentos así de mucha tensión, ¿no? Hola a todas y a todos. Bienvenido, compañero Ginés, a Santa Fe, compañera Norma, una alegría como siempre tenerte entre nosotros. Nosotros ya te escuchamos en su momento, pero me gustaría que compartas con todas y todos algo que tuvo que ver fuertemente este año con la lucha especialmente de las mujeres, lucha que no se termina, lucha que va a seguir, y que fue la lucha por la ley, por la despenalización del aborto. Te escuchamos en su momento tus opiniones, pero me gustaría que reflexiones nuevamente con nosotros eso, y qué te parece que quedó de eso, qué faltó hacer en todo caso, y cómo podemos seguir. Sí, cómo no. Bueno, como dice ella, obviamente nosotros hicimos la ley de salud reproductiva, obviamente esto darle información, nosotros digo con el presidente Kirchner, ¿no? ¿Se acuerdan que tuve el lío con la iglesia, que me querían tirar, todo eso, ¿no? Sí. Mi mamá estaba preocupada, nene, te van a tirar al mar. Y yo digo, no, mami, yo sé nadar, pero no. De esa ley nos costó mucho aplicarla, mucho. Después hice el protocolo en 2006 de cómo había que hacer en el caso, el aborto es legal en la Argentina hace 100 años, está tipificado su legalidad hace 100 años, de lo más antiguo del mundo, el código lo tiene así, sin embargo no se movió en estos 100 años. Cuando vino el debate, yendo a lo que me preguntaba usted, compañera, a mí me gustó el mecanismo, me pareció que era un mecanismo intenso, democrático, más de 700 personas fuimos a diputados, fue bueno, la verdad fue bueno, y me parecía además, se veían distintas opiniones, distintas fuentes, pero la opinión, digamos, no me gusta la palabra progresista, pero la opinión científica, la opinión sólida, la opinión con evidencia era toda obviamente a favor de la despenalización, o mejor dicho, la legalización. Esto, bueno, terminamos contentos, un triunfo que sale. Quizá nos dejamos un poquito de operar, o no sé cómo llamarlo, y la verdad que vino una reacción muy fuerte. Yo creo que ellos no creían que pasara. A mí me dicen que le habían dicho a Carrió que no pasaba cuando Carrió se enojó porque presentó el presidente el tema, y que el enojo de Carrió es que pasó. De todas maneras, cuando pasó, empezaron, estoy hablando básicamente de muchos resortes políticos, pero dos que me contan. La Iglesia Católica, que operó muy arriba sobre los senadores, como opera, y las iglesias evangélicas que operaron muy abajo. Esa maniobra de pinza la hicieron muy bien, sobre todo en algunas provincias del norte. Y la verdad que en el Senado, que yo también fui, en vez de ser un debate, fue un combate. Donde por un lado damos la evidencia, damos la experiencia del mundo, damos lo que decía esto, y por otro lado aparecía cualquier cosa, la creencia. Y entonces era una discusión muy loca, porque entre lo que alguien cree, una creencia es una creencia. No tiene ninguna evidencia, pero el tipo cree, yo no le voy a hacer dejar de creer, pero no tiene ningún sustento. Y uno le decía, si quieren la modernidad, acá está el mundo, esto es lo que hace todo el mundo, no hay nadie que no lo haga, no hay país que va. Evitamos muertes evitables, evitamos internaciones evitables. Dijeron cualquier mentira, que por ejemplo el sector público no aguantaba ese precio, mentira. El sector público, yo hice el estudio en uno de los casos y otro grupo hizo otro, gasta mucho más hoy en las internaciones post-aborto, que son 50.000 por año, que lo que hubiera gastado en una pastilla. Y todo así, y se convirtió hasta llegó a algunas personas que decían la barbaridad de que no andaba el profiláctico, y bueno, y lamentablemente, sí, claro. Y el tipo ese tiene una cierta resonancia en esta provincia, alguna vez se lució haciendo cosas, que tampoco eran muy efectivas, pero bueno.
Y la verdad vino este forcejeo durísimo. Me consta que el último día, yo lo hablé con Pichetto, Pichetto ofreció todos los... ¿Se acuerdan que decían que en vez de 14, 12 semanas, que en vez de que no se acusara a la institución, que se la dejara libre? Todas esas cosas eran 6 cambios que el último día Pichetto los ofreció. O sea, como para hacerlo en el Senado y que saliera. Que eran lo que yo decía que hubieran querido. Y no lo aceptaron. Ellos no querían que hubiera ley. Y no solo no querían que hubiera ley, sino lamentablemente lo que está pasando ahora es que primero no quieren que se cumpla la ley desde hace 100 años. El caso de esta chiquita muerta ayer es eso. Es decir, uno va con el aborto legal perfectamente tipificado y tiene que hacer cualquier cosa. Y además lo persiguen. Además lo persiguen. En una crueldad que no es digna de ninguna religión. Y además, ahora están en contra de la educación sexual, cuando se mataron diciendo que había que hacer educación sexual, que esto no cosa. O sea, están en contra de todas las cosas que veían antes. Entonces, ahí conté todo lo negativo. Lo positivo, yo creo que se movió una cosa nueva, que no apareció, yo no veo ningún fenómeno político tan importante como el que pasó con ese debate. En serio. Ese debate movilizó a las mujeres, a los jóvenes, de una manera como ninguna otra cosa lo ha movilizado en este último tiempo. Y esta es una discusión entre la vieja Argentina o la Argentina más justa y la Argentina menos justa. Yo creo que esto va a ser parte del debate electoral. Y creo que en la próxima elección, por lo menos en algunos distritos, no sé qué va a ser el PRO en Buenos Aires, por ejemplo, con su candidato, Pinedo en contra, Carrió en contra, la Michetti en contra, ¿cómo se llama? La Vidal en contra. No, sobre todo, digo, en Ciudad peor, porque Ciudad claramente tiene un pensamiento, obviamente, que tiene que ver con evitar muertes innecesarias e internaciones innecesarias, y además, pero yo creo que eso es lo que nos quedó, y estoy convencido que no va a demorar demasiado tiempo en que va a haber ley de manera tal que queden contempladas todas estas cosas y terminemos. Algunos distritos, la verdad, con interpretación amplia de la ley como tiene ahora, hacen mejor las cosas que otros. En este sentido, debo sacarle el sombrero a Rosario, por ejemplo. Rosario es un distrito que hace bien las cosas, con una interpretación amplia, con una seriedad, lo hace realmente bien. Pero ojalá que tengamos muchos Rosarios. Miren, en la provincia de Buenos Aires hay distritos del conurbano que lo hacen, pero ¿saben qué? Se esconden del gobierno provincial, porque el gobierno provincial los persigue. Es de loco, ¿no? Porque están cumpliendo la ley, no es que hagan nada raro, ¿no? Pero bueno, también esa es la Argentina que queremos cambiar, y para eso estamos nosotros. Si no estamos nosotros para el cambio, ¿quién va a cambiar? Buenas noches, gracias por venir, doctor, y compartir con nosotros este día. Más cerquita. Una pregunta cortita que me tiene preocupada. ¿Cuál es el impacto que tiene la crisis económica desde lo emocional que tiene que ver con las enfermedades que se desarrollan a partir de eso? Quienes trabajamos un poco en el cordón oeste de la ciudad vemos la angustia que tiene el trabajador que se quedó sin trabajo, el que sale a hacer la chanca y vuelve a la casa sin tener el sustento para la familia, y se genera todo un clima. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo impacta la angustia y la desesperación en la salud de las personas, ¿no? ¿Qué es lo que podemos esperar a partir de eso? Impacta. Por supuesto hay una cosa que es difícil de medir, que es el ánimo, la gana de vivir o el bienestar, ¿cómo se llama? Eso no tengo ni que decirlo. Pero en enfermedades concretas impacta. Están, por ejemplo, en el 2008, 2009, que fue la crisis del mundo, también la última, en Europa está probado que aumentaron determinados tipos de cáncer, aumentaron los suicidios, aumenta la enfermedad mental y hay menos defensa en general. O sea, aunque parezca paradójico, aumentan las enfermedades infecciosas. Argentina va a ser muy difícil de probar esto, pero no tengo ninguna duda, tal como testimonia usted, que está ocurriendo. Ahora, si la salud es un sentido integral de bienestar, obviamente ya está impactando, y de qué manera, ¿no? Última pregunta. Racing.
la última salió sorteada la señora, ¿eh? ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Le quería preguntar si sabe algún otro detalle de los cambios que hubo en el PAMI, que estaban manejados Farmalín con los laboratorios, las cámaras de laboratorios, y ahora queda en manos de PAMI. ¿Qué pasa con todo eso? Si usted tiene más detalles, conoce más de eso. Mire, lo que pasa es que el PAMI hace muchos años, todo su sistema de información, y se le pagaba, como te dijo, a las 3 cámaras de la industria. El presidente hizo una maniobra el otro día que, ustedes saben que el interventor del PAMI se llama Sergio Casinotti. Entonces el presidente cuando presentaba le decía, estaba acá Casinotti, le decía, entonces Carlos, y le dijo 3 veces Carlos. Cuando me preguntaron a mí cómo sentía los cambios, le decía, mirá, yo creo que son tan útiles como que Casinotti se llama Carlos. Espere un poquito. Para el jubilado no significa nada. Lamentablemente para el jubilado no significa nada. Quizás signifique un incremento mayor del que hubiera tenido con el sistema anterior. Porque ahora se ajusta por inflación mes a mes. Y antes se ajustaba cada 3 meses y el 70% de la inflación. Y ahora se aumenta el 100%. Pero esto es casi una tecnicalidad. Lo que sí cambió, y esto sí me parece positivo, es que el sistema no lo controla más la industria. Lo controla en realidad otra intermediación, que son los colegios de farmacéuticos. Y las entidades que agrupan a los farmacéuticos, hay 5 entidades. O sea, tanto que se dijo de la intermediación, en realidad lo que cambió es de intermediario, pero sigue habiendo la intermediación. Porque nadie puede hacer una factura de 14.000 farmacias. Tiene que agruparse en algún lado, se dan cuenta, no, es muy difícil. Y lo que sí es que recupera información el PAMI. Eso es bueno. El PAMI recupera información y esa información es muy valiosa. Pero yo le cuento, mire, en manos de la industria, esa información ustedes no saben. Por ejemplo, un médico que receta poco de tal cosa, le tocan el timbre y dice, usted está recetando poco de este producto. Pero eso no es nada. Un farmacéutico que sustituye con la ley que hicimos nosotros un medicamento por el mismo nombre genérico con uno más barato, le viene a decir, che, ¿por qué me sustituye cuando me receta a mí? O sea, saben todo. El sistema de información ese, en poder de la industria, era mal usado. O sea, que en ese sentido ha recuperado identidad y, si usted quiere, soberanía el PAMI. Bueno, ya saben todo lo que hay para hacer. Los despedimos. Norma López, muchas gracias. Ginés González García, Leandro Busato.